Buenos días, bienvenidos a nuestro nuevo webinar en el que hablaremos del conflicto familiar en la empresa familiar, de sus repercusiones y sobre todo de la forma de encontrar las alertas que nos indicarán de qué manera podemos corregir esta situación que puede ser tan peligrosa para el devenir de la empresa, que incluso puede llegar a la destrucción de la empresa. Tenemos varios temas en los que comentar, pero claro, lo que sí tenemos clarísimo es que las empresas familiares son unas dinámicas muy complejas, muy concretas. Las emociones, las relaciones familiares, personales, se mezclan con los negocios y a veces esa mezcla puede ser explosiva. Hoy debatiremos y desvelaremos cómo identificar las señales de advertencia y, lo más importante, qué acciones y estrategias tomar para consolidar las relaciones familiares y fortalecer tanto la familia como la empresa. Mi nombre es Juan Sánchez, soy el director de Mentoring y Coaching Empresarial de CEDEC, anfitrión en esta sesión de webinar, y me acompaña nuestro director de análisis y experto en empresa familiar, Antonio Balaguer. ¿Qué tal, Tony? Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí compartiendo este webinar para un tema que considero muy interesante y vital para la sostenibilidad de la empresa familiar. Gracias, Tony, por acompañarnos. Efectivamente, como bien dice Tony, es un tema absolutamente vital en la empresa familiar. Veamos cómo lo abordamos en el día de hoy y si podemos dar respuesta a sus inquietudes. Como siempre, en la invitación que les hemos hecho llegar, le poníamos un correo electrónico que es consultas@ced.es, en el que hemos ido recibiendo una serie de preguntas que iremos contestando, que contestaremos, mejor dicho, al final del webinar. Preguntas como: ¿cómo podemos distinguir si un conflicto familiar es personal o realmente de empresa? ¿Cuál es el coste financiero más común en estos conflictos? ¿Cómo podemos hacer que los miembros de la familia acepten ser evaluados como cualquier otro empleado? ¿Qué hacer con el familiar que se resiste al cambio y no quiere aplicar estrategias para adaptarse? Indicaremos también algún ejemplo. Pero bueno, en principio esto será todo lo que intentaremos responder al final de nuestra presentación, y mantenemos abierto este correo electrónico consultas@cedec por si durante la sesión de hoy o después de la sesión requiere algún tipo de consulta, pues estaremos encantados de responderles. Recuerden, consultas@cedec.es. Sin más, vamos a empezar. Tony, muchas veces los conflictos empiezan por pequeñas cosas que crecen sin que nos demos cuenta. El verdadero impacto que pueden causar dentro de la familia y dentro del negocio. ¿Cuáles son esas señales de advertencia temprana que nos indican que un conflicto familiar está empezando a infiltrarse y potencialmente dañar a la empresa? Al principio estas señales suelen ser muy sutiles, prácticamente inapreciables. Son pequeñas faltas de comunicación, ves que se dificulta la conversación entre los miembros de la familia, se evitan algún tipo de conversaciones que sabes que pueden llevarnos a pequeños conflictos o diferentes visiones de las cosas, y todo eso va haciendo que se creen unos canales de chismes entre la gente. Cada uno va haciendo pequeños equipos dentro del personal que utilizan pues para lanzar mensajes sin tener que enfrentarse directamente con los propios miembros de la familia. O sea, la falta de comunicación es una bandera roja de que estamos en una situación que puede ser complicada. Efectivamente. Vale, ¿y eso cómo lo vemos en el día a día? Bueno, pues hay varios síntomas, ¿no? Evitamos reuniones familiares, hay resentimientos no expresados que durante años a lo mejor han estado ahí incubándose y empiezan a aparecer con pequeños reproches. Las decisiones se van haciendo cada vez más lentas. Ves que cosas que deberían ir muy fluidas pues se van poniendo cortapisas que impiden que se puedan desarrollar. Ves algunos favoritismos entre algunas personas porque, como decía, pues vas haciendo pequeños equipos y eso hace pues que cada uno desde su parcela de poder pues va haciendo algún tipo de favoritismo, y luego pues se perciben también algunas injusticias a la hora de valorar personas o promocionar o estas cosas. Muy bien. Entonces no solo es la comunicación, sino la calidad de las interacciones, Sí. Y la percepción de igualdad de trato, de oportunidades. Sí, sí. Muchas veces hay choques generacionales, ¿vale? Eso es una de las cosas más características. No nos olvidemos que muchas veces no están claramente delimitados los límites
de lo que es la familia y lo que es la empresa, y hasta dónde llegan tus obligaciones como parte de la familia y cuáles son tus obligaciones como parte de estructura de esa empresa, ¿vale? Empiezas a llevarte los problemas del trabajo a casa y viceversa, problemas que tienes en casa luego los reflejas en el trabajo, y bueno, vas viendo que cada vez se va enturbiando ese clima, y eso hace que se vayan tomando decisiones lentamente y con poca profesionalidad. Todo eso puede provocar la inacción por la empresa, el conflicto familiar, desde luego perjudica muchísimo. Sí, parece claro que cuando en comités o juntas se meten temas personales y familiares, alguna cosa no está fluyendo. Una vez que identificamos estas señales, ¿cómo se traduce este conflicto familiar en problemas tangibles para la empresa? ¿Qué efectos directos podemos observar en la productividad, por ejemplo, o en las finanzas, o incluso el personal no familiar de la empresa? El impacto es en múltiples áreas. Lógicamente, la productividad disminuye. Quiero decir, ese ambiente se va contagiando, y el personal que no es familia y que tiene que convivir con estas personas de la familia, pues de alguna manera se van contagiando de esa desgana, ¿no? de ese mal ambiente. Eso nos lleva a una bajada clara de la productividad. Los empleados se desmotivan. Eso hace que empiecen a pensar si están en la empresa adecuada o no. Si otros ambientes de trabajo más relajados es una posibilidad a tener en cuenta. Esto hace pues que algunas veces valores activos de la empresa, pues ante un futuro inestable y de conflicto, pues decidan abandonar la empresa y buscar otras empresas más tranquilas. Todo eso pues son temas que hacen perdernos posibilidad de negocio, posibilidad de crecimiento, nos hace perder consolidaciones de cosas ya avanzadas, y bueno, los efectos suelen ser bastante negativos. Sí, hemos visto también las finanzas, ¿no? Las finanzas es un tema que puede ser también muy importante, ¿no? Derecho de recursos, por ejemplo, Sí. O gastos personales que se confunden con gastos de empresa. Sí. ¿Eh? Sí. Y tú has comentado el tema del talento, ¿no? El tema del talento humano, que puede provocar también, pues bueno, situaciones de que el personal no familiar pues decida no continuar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hemos visto empresas con grandes problemas de tesorería, fruto de estos desacuerdos familiares. O sea, muchas veces las parcelas de la empresa están divididas en estos puestos de mando entre las diferentes personas de la familia, y eso hace que cada uno quiera potenciar más su parcela. Entonces se crean muchas veces ineficiencias de que uno pues compraría máquinas para producir más, pero el que lleva la parte comercial, lógicamente lo que querría es abrir un nuevo mercado, ¿no? Ante llegar a acuerdos de ningún tipo, pues que hay otras cosas que están ahí caldeando y que impiden que nos pongamos de acuerdo en casi nada, pues al final la que sale perdiendo la empresa, que no se hace ni una cosa ni la otra. Eso nos baja la rentabilidad, nos hace bajar en ingresos y nos hace pues tener estas tensiones de tesorería que en muchas ocasiones son frutos de las ineficiencias que vamos creando nosotros mismos. Efectivamente. Y además genera una bajada de moral en los empleados importantísima. Totalmente. Que al final pueden optar incluso, bueno, la reputación de la empresa se puede ver afectada por esta situación. Por supuesto, porque además la empresa, hay que decir, tiene un reflejo, las personas tienen un reflejo claro en la calle y se sabe cómo está una empresa. Incluso los propios clientes muchas veces temen en apostar por empresas que saben que hay un conflicto familiar, que le ven poco recorrido, que el día que se jubile o se muera el padre eso será un desastre. Entonces eso hace que muchas veces se adelanten a esos problemas y busquen otras alternativas a esa empresa familiar. Eso tiene pinta de que puede llegar a disputas legales incluso. Por supuesto, porque muchas veces acaba con demandas, que ya no es solo el coste económico de todo esto, sino es todo lo que repercute en la falta de poder agilizar un método de trabajo normal con unos resultados ya previstos y establecidos, y hace que nos desviemos los esfuerzos hacia otras batallas que no van en nada ligadas al objetivo de la empresa. Sin duda. Bueno, hemos visto un poco la situación, las alertas, las señales que nos indican y las consecuencias de no atender esta situación.
con la agilidad necesaria. Ahora vamos a entrar en el área de la estrategia, las acciones que tenemos que emprender para detectar y para solucionar ese problema. Entonces, Tony, Sí. ¿qué acciones y estrategias pueden tomar las empresas familiares para mitigar estos conflictos, consolidar relaciones y, en última instancia, fortalecer tanto a la familia como a la empresa? El primer punto yo diría que ha de haber una gobernanza clara, ¿vale? La empresa ha de estar bien dirigida, ¿eh? Ha de estar muy claro que hay una parte familiar, que además yo siempre aconsejo el crear un consejo familiar donde se tratan los temas familiares, y luego hay un consejo de administración donde tratamos meramente los temas de negocio, ¿vale? Cuando tienes estas dos líneas bien definidas, es mucho más sencillo el tomar decisiones en una y en la otra línea, ¿vale? Lógicamente no han de ser las mismas personas las que acudan a un tipo de consejo que a la otra. Uno está cerrado para la parte familiar, a veces aconsejados por algún externo, y otra es para la parte negocio, donde normalmente están todos los ejecutivos responsables de los diferentes departamentos. Es decir, separar y definir las funciones. Correctamente. ¿Vale? Eso es muy claro a la hora de que la empresa pueda funcionar bien, que los roles estén muy claramente identificados. Cada uno ha de saber sus funciones, sus atribuciones, sus responsabilidades, independientemente sea miembro de la familia o no. Ha de primar la parte profesional y ha de estar muy claramente definido qué es lo que cada uno ha de hacer. Los puestos de trabajo se han de generar en función de la necesidad de la empresa. No hemos de buscar las personas que tenemos dentro de la familia para crearles un puesto de trabajo fruto de su forma de ser, que no necesite la empresa. O incluso adaptarlo al familiar a ese puesto cuando a lo mejor no tiene las cualificaciones. Eso suele ocurrir muy a menudo. Vale, pues tú, como es el hijo segundo, vas a ser director comercial o el primo, y sin tener en cuenta que sus actitudes no son las más correctas. Sí, porque además no siempre todos los miembros tienen las mismas capacidades. Entonces, es decir, cuando lo que intentas es por una lucha de egos, el posicionarlos todos en la misma línea, pues sabrán que estarán a la altura, pero a lo mejor otros no. Con lo cual, la manera más sana de solucionar eso es poniendo a cada uno en el puesto adecuado que sea capaz de desarrollar. Claro, eso pasa por una evaluación de todas las personas, ¿no? Una evaluación, y yo diría que muy importante también una formación, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que por mucho que seas miembro familiar y venga ya de herencia de generaciones el negocio, has de estar actualizado y bien formado para poder conseguir los objetivos de la empresa. Sin duda. Una cosa que has comentado antes, que era el tema de la comunicación, ¿no? Y mencionábamos que una de las señales de alerta era el tema de la comunicación, el fallo, el defecto, el no tener la comunicación suficiente. ¿Qué estrategias tenemos que seguir en este tipo de situaciones? Bueno, los canales de comunicación son vitales. Al final han de estar muy bien definidos, ha de haber unos canales que todo el mundo entienda como los adecuados, han de tener unas agendas. Yo diría que en la mayoría de casos incluso es importante que haya la figura del moderador, ¿vale? Ese moderador, que en muchas ocasiones puede ser incluso un miembro, o debería ser un miembro externo de la familia, hace que pues, eso fluya con un respeto hacia él, que todos los miembros familiares entienden y aceptan, y hace que muchas veces pues, los conflictos queden diluidos con la imagen de este moderador. Bueno, porque tiene una visión mucho más objetiva de la situación. Efectivamente. No tiene una vinculación familiar, con lo cual la parte emocional pues queda un poco más diluida, y el moderador profesional, además profesional o externo, da una visión más objetiva a la situación, ¿no? Correcto. ¿Y no crees que también tendríamos que trabajar las habilidades sociales con los miembros de la familia para que sepan comunicarse? Eso también es muy importante. Ya decía antes que la formación, y esta es una más, en todos los sentidos es necesaria. Y esas habilidades de comunicación es muy importante. Pero yo diría que la clave está en que sean lo más profesionales posibles. Ten en cuenta que entre miembros familiares pues el tema coloquial es muy habitual, y la manera de decir las cosas entre dos hermanos no es la misma que entre dos profesionales. Entonces hay que intentar
en el ámbito empresarial ser lo menos hermanos posible y lo más profesionales posible, ¿no? Hay que intentar que esa relación padre-hijo, en la cual el padre siempre ha tenido el mando y la razón en todo, pues en el aspecto empresarial sea capaz de ver que ese hijo también está desarrollando una labor profesional que puede ser igual o incluso mejor que la que ha hecho el padre hasta ese momento. Posiblemente, en algunos casos. Tony, ¿alguna otra estrategia clave que podamos compartir con nuestros asistentes? Hombre, yo diría que es muy importante y hay que tener muy en cuenta la planificación de la sucesión, ¿vale? Es una cosa que muchas veces no le damos el valor porque al fin y al cabo el hecho de trabajar varias generaciones ya da a suponer que se está preparando una sucesión. Y a lo mejor pues la sensación es que ya llevamos años haciendo esa sucesión, pero eso no es así. ¿Vale? La sucesión ha de estar marcada en periodos más cortos y cumpliendo unas etapas muy localizables. ¿Eh? No se hace simplemente una sucesión porque uno se hace mayor y el otro va madurando, ¿no? Sino que ha de haber una parte de formación en todo eso y hacer una sucesión planificada, pensada, bien formada, y eso a veces cuesta de que sea así. Esa planificación de la sucesión, que es absolutamente necesaria, entiendo que también ocurre, como decíamos antes, que es difícil que una familia se cree su propio plan de sucesión, ¿no? Es mejor que siempre sea seguida y tutelada, ¿no? Sí, porque además hay que tener en cuenta que en esa sucesión siempre hay unas líneas rojas que no se pueden pasar, ¿no? Hay que tener en cuenta que a medida que van pasando las generaciones, cada una tiene necesidades diferentes y sensaciones diferentes, ¿vale? Yo diría que hace años, pues la calidad de vida se entendía como la capacidad de generar dinero y poder comprarte el cochazo que te apetece y una buena casa y una segunda vivienda. Eso era calidad de vida, ¿vale? En las nuevas generaciones, la calidad de vida, que también puede ser esa, se entiende de otra forma también, ¿eh? Cada vez más pues las personas quieren su tiempo, quieren convivir con su familia, quieren ser partícipe de la crianza de los hijos. Hay serias cosas que van cambiando y que hay que tener muy en cuenta. Los relevos generacionales, hoy en día, pues bueno, nosotros nos encontramos muy a menudo que empresas van fantásticamente bien y que piden nuestra ayuda porque, lo resumen, queremos ganar en calidad de vida, ¿vale? Y la calidad de vida, pues ya te digo, ha ido cambiando y hay que tener en cuenta que estas nuevas generaciones tienen una visión diferente que a lo mejor tuvieron los padres y los abuelos. Claro, eso implica una adaptación por parte de todas las generaciones. Efectivamente. ¿Vale? Muchas gracias, Tony, por tus respuestas. Bueno, quisiera recalcar los puntos claves de la temática, ¿eh? Reconocer las señales a tiempo, entender el impacto devastador y, sobre todo, actuar con la estrategia de gobernanza, profesionalización y comunicación. La prevención y la acción temprana son cruciales. Ahora pasaremos a responder las preguntas que hemos recibido en nuestro buzón consultas@cd.es, que continúa a su disposición. Y Tony, contamos contigo un rato más para que nos ayudes en estas preguntas. Pues si te parece bien, empezamos. Perfecto. Vale, Tony, nos preguntan, ¿es normal tener un conflicto en una empresa familiar o siempre es una señal del problema? Conflictos hay en todas las organizaciones, no nos engañemos, no porque sea familiar tiene que tener más conflictos. Lo que sí es cierto que el problema está en cómo afrontamos ese conflicto, ¿vale? Cuando hay un tema familiar, el afrontar ese conflicto a veces tiene más dificultades, ¿vale? Hay que buscar que no sea recurrente, que no sean conflictos que se eternizan, ¿vale? Hay que buscar soluciones. Ya digo, yo creo que la solución está siempre en la línea de la profesionalización. Cuanto más dejemos de lado soluciones personales, lucha de egos, valoraciones parciales de gente involucrada con su parte de familia y vayamos a profesionalizar las cosas, mejor será el resultado. Pues lo que dice está ligado con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos distinguir si un conflicto es personal o realmente afecta a la empresa? Eso se ve claramente. Cuando las decisiones que se han de tomar
sobre ese conflicto repercuten en el negocio, ya sea en la rentabilidad, ya sea en la capacidad de crecimiento, ya sea en la obtención de los presupuestos marcados, en cualquiera de esas cosas, pasa a ser un problema importante y que hay que tratarlo con una disciplina diferente a lo que puede ser una pelea entre dos miembros de la familia de una cosa puntual y no decisiva. Claro, se afecta al negocio, quiere decir que te has pasado ya la parte personal y se ha convertido en un conflicto empresarial, realmente. Totalmente. Antonio, ¿nos podrías dar un ejemplo concreto de cómo un conflicto familiar paraliza una decisión estratégica? Totalmente. Cuando hay conflictos familiares se pierden oportunidades de negocio, ¿eh? Ya digo que muchas veces la inactividad de no hago lo mío y tú no haces lo tuyo, pues lo que sale perdiendo es la empresa, ¿no? Eso a veces parece que es la forma de pactar. Yo no me salgo con la mía, tú no te sales con la tuya, pero eso al final lo que repercute es en la empresa, ¿vale? Que sale perjudicada pues porque no tiene posibilidades de negocio. Luego, como hablábamos antes, gastos recurrentes, cuando hay litigios legales, cuando hay una disminución clara de la productividad por falta de eficacia, se crean ineficiencias que nos impiden llevar un día a día normal. Todo eso, pues rotación de empleados, ¿no? La gente se cansa de trabajar en una empresa donde los conflictos y las dificultades no nos vienen por el producto, por el mercado, sino nos vienen por los líos familiares que hay dentro, ¿no? Entonces la gente busca otros trabajos y eso nos lleva a tener que volver a contratar otras personas que han de pasar un nuevo periodo de formación hasta adecuarse a su cargo, y todo eso nos impide pues generar negocio. Claro. Lo que genera sobre todo es una inactividad de la empresa en el que no se decide nada, en el que el negocio a la baja, en el que un conflicto supone o plantear una inversión o cualquier cosa supone un conflicto o incrementar el conflicto, con lo cual se decide no hacer nada, dejarlo como está, Sí. y eso genera que la empresa muera o puede llegar a morir, ¿no? A veces lentamente, que es la más dolorosa de todas. Efectivamente. ¿Cómo podemos hacer que los miembros de la familia acepten ser evaluados como cualquier otro empleado? Yo creo que eso es básico, la educación, ¿eh? Tener una educación tanto familiar como empresarial que dé por hecho que los principios básicos son unos, ¿vale? Y que todo lo que se hace en la empresa es para mantener una buena unidad familiar y un buen negocio, y que una cosa va ligada a la otra. En el momento que una de las dos flaquea, empezamos a tener problemas, ¿vale? Cuando flaquea la parte de negocio, pues bueno, para eso están los profesionales dentro de la empresa, que estudiarán el producto, estudiarán mercados, estudiarán los temas financieros, lo estudiarán todo. Cuando lo que flaquea es la parte familiar, es ahí donde se ha de hacer un esfuerzo de que nos centremos en las cosas importantes y no que la familia sea la que al final haga caer la empresa. Sin duda. Y más teniendo en cuenta que en este país creo que el 85% de las empresas son familiares. Efectivamente. Vale, ¿es realmente necesario un mediador externo o podemos resolverlo internamente si la familia se compromete? Yo, por la experiencia que tengo, diría que las familias que han intentado solucionar los problemas por sí mismos, muy pocas han salido adelante. Normalmente el intento es normal de intentar hacerlo, pero también es cierto que es muy difícil, porque estamos hablando de familia, estamos hablando de relaciones de toda la vida, estamos hablando de diferentes visiones, de diferentes valoraciones de los miembros. Todos los que somos padres, pues nuestros hijos nos parecen normalmente los más guapos, los más altos, los más listos y todo, cuando difícilmente casi nunca lo son, ¿no? Entonces es difícil que los propios miembros de la familia pues puedan hacer estas cosas. Normalmente una fuerza externa mucho más imparcial, mucho más crítica, mucho más profesional, es aceptada de otra manera y aceptada por todos, que al final es lo importante. Desde luego lo que es una visión profesional y objetiva, eso sin duda. Vale, pues Tony, ¿tienes algún mensaje final para nuestros asistentes? Bueno, pues sí, decirles que el conflicto familiar en una empresa familiar es algo que suele ocurrir, que no es una cosa rara la empresa que surge estas cosas, y que sobre todo ha de haber mucha comunicación, ha de haber una comunicación abierta, hemos de tener estrategias adecuadas,
los lazos familiares han de fortalecerse, pero siempre por el bien de la empresa. Y sobre todo yo lo definiría en una palabra: ser profesionales, ¿vale? Intentar dejar a lo máximo a un lado esos temas más humanos, más de piel, más de egos y tal, intentar pensar conjuntamente cuáles son las necesidades de la empresa, qué fortalezas tenemos y centrarnos en esas fortalezas para ser cada vez más fuertes. Muchas gracias, Tony, por tu Gracias a presencia y vosotros. por tus ideas, tu experiencia. Bueno, diría que ha quedado claro que el conflicto familiar no tratado de forma experta y responsable es una bomba de relojería. Una bomba de relojería que puede explotarnos en la cara en cualquier momento. Hemos intentado en este webinar explicar cuáles son las señales más evidentes de que esto hay que acotarlo cuanto antes y hay que estar alerta, sobre todo en las primeras generaciones, los que crearon la empresa, los que son los propietarios en este momento y están pasando a segunda generación, de qué manera podemos evitar esta situación. Nosotros hemos propuesto alguna estrategia, alguna acción a realizar y evidentemente estamos a su disposición por si necesitan algún tipo de ayuda. Lo importante es que la continuidad de la empresa se mantenga. Lo importante es que evitemos destruir aquello que ha representado lo que somos, empresarios en muchos casos, y lo que ha dado pues que nuestra familia sea una familia empresaria como tal. Las confusiones o a veces las problemáticas personales nos llevan a no acordarnos de esta situación y que sin darnos cuenta poco a poco se vaya deteriorando el negocio hasta llegar a, como decíamos, a la destrucción. Bien, lo importante es siempre detectarlo a tiempo, cuanto antes mejor, y actuar. Hasta aquí nuestro webinar. Les recordamos que tienen a su disposición el correo de consultas@cd.es, en el que podrán enviarnos sus preguntas, sus cuestiones, inquietudes, y responderemos encantados cuanto antes. Y recordarles que estamos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar relativo a la familia, relativo a su empresa. Pues nada más, gracias, y gracias también a Eva, a Ignacia, a Gerard, que es nuestro equipo técnico, por su presencia, a Tony, por supuesto, y nos vemos en el próximo webinar.